El reloj marcaba las 5 de la tarde, cuando un hombre de mediana edad cruzó las puertas de cristal del lujoso Hotel Real del Valle. Llevaba un sombrero de ala ancha, lentes oscuros, jeans desgastados, una chaqueta de mezclilla y una mochila al hombro. Su aspecto era sencillo, casi desentonando con el mármol brillante del lobby y las lámparas de cristal que colgaban del techo. Caminaba con paso tranquilo, observando cada rincón con una leve sonrisa, como si aquel lugar le resultara familiar, pero nadie parecía notarlo. O peor aún, nadie lo reconocía. Desde detrás del mostrador, la recepcionista lo observó con desdén. Frunció el ceño al ver su ropa, y su tono fue seco y altivo cuando le habló. Disculpe, señor, este hotel es para huéspedes registrados. Si está buscando información turística, hay un módulo al final de la calle. Marco la miró en silencio. No dijo nada, solo asintió levemente. Pero algo en sus ojos, tras los lentes oscuros, brilló con ironía. No era la primera vez que lo juzgaban por su apariencia. Detrás del mostrador, la recepcionista Valeria tecleaba con rapidez, revisando reservas mientras hablaba por teléfono con una sonrisa artificial. Alta, elegante y siempre impecable, era conocida en el Hotel Real del Valle por su eficiencia y por su actitud altiva. Para Valeria, las apariencias lo eran todo. Cuando el hombre de jeans gastados y mochila al hombro se acercó, ella apenas lo notó. En su mente, no era más que otro turista cualquiera. Uno sin clase, quizás sin dinero. Buenas tardes, saludó él. Con una voz suave pero firme, tendrán una habitación disponible para esta noche. Valeria ni siquiera levantó la vista. Estamos casi llenos, respondió con frialdad, aún con los ojos en la pantalla. ¿Tiene reserva? No. Pensé que podría conseguir una habitación al llegar. Ahora sí lo miró, de arriba abajo. Una ceja se arqueó con desdén. Este hotel no es precisamente económico, dijo con tono cortante. Quizá debería intentar en algún lugar más ajustado a su presupuesto. El hombre sonrió apenas. No parecía molesto, más bien divertido. Entiendo, dijo con calma, podría llamar al gerente. Por favor. Valeria soltó una risa breve, incrédula. ¿El gerente? ¿Para qué? ¿Tiene una queja? Digamos que tengo algo importante que hablar con él. Finalmente levantó la mirada, hizo una mueca de desdén y le respondió con un tono seco. ¿Tiene reserva? No. Decidí quedarme aquí a último momento, respondió él con amabilidad. Entonces, por primera vez, Valeria lo observó con detenimiento. Sus ojos lo recorrieron de arriba a abajo. En silencio, lo juzgó. Seguro es uno de esos que solo viene a mirar y no puede pagar ni una noche, pensó. Aún así, forzando una sonrisa profesional, tecleó algo en la computadora. Bueno, tenemos habitaciones estándar disponibles, pero no son precisamente baratas, subrayó con énfasis, como lanzando una advertencia. ¿Está seguro de que desea quedarse aquí? El hombre sonrió levemente. Marco Antonio Solís, mejor conocido como el Bay, no se inmutó. Estaba acostumbrado a que lo subestimaran cuando se quitaba el traje y se vestía como cualquier otro. Lo hacía a propósito. Le gustaba saber cómo era tratado cuando no llevaba su apellido como escudo. Marco no se inmutó. Estaba más que acostumbrado a ese tipo de reacciones cada vez que salía de incógnito. Había aprendido, con los años, que el verdadero rostro de las personas se revelaba cuando creían estar tratando con alguien común, y justo eso buscaba esa semana, ser un cliente más. Sin escoltas, sin privilegios, sin fama. Sí, estoy seguro, respondió con serenidad. Podría darme una habitación con vista al jardín, si es posible. Valeria alzó una ceja. Impaciente, eso cuesta más, advirtió con tono cortante, y debe pagar por adelantado. No, hay problema, dijo él tranquilamente, sacando una tarjeta negra de su billetera. Por un instante, Valeria se quedó inmóvil. Reconoció el tipo de tarjeta de inmediato, una edición limitada, exclusiva para cuentas millonarias. Su expresión cambió, aunque intentó disimularlo. Permítame un momento, por favor, murmuró, de pronto más cuidadosa, mientras tomaba la tarjeta con manos un poco menos seguras. Marco deslizó una tarjeta de crédito dorada sobre el mostrador. Valeria la tomó, sin poder ocultar del todo su sorpresa. Era una de esas tarjetas exclusivas, difíciles de conseguir. Observó el nombre, grabado en relieve, Marco Solís. Frunció el ceño, intrigada. Ese nombre le sonaba vagamente familiar. Debe ser una coincidencia, murmuró para sí, descartando la idea, y continuó con el trámite mientras lo registraba. Dos botones jóvenes pasaban empujando un carrito de equipaje. Uno de ellos, al mirar al huésped, entrecerró los ojos. Había algo en ese rostro, en esa sonrisa tranquila, que le resultaba inquietantemente conocido. Pero no dijo nada. Marco, al notarlo, le guiñó un ojo con complicidad. Un gesto sutil, casi imperceptible, pero que dejó al joven con la sospecha latiendo en la cabeza. Valeria, ajena a todo, le entregó la tarjeta de acceso a la habitación con un gesto más amable, aunque aún distante.
No sabía que acababa de atender, con altivez y desdén, al dueño del hotel. Aquí está su llave, dijo Valeria, entregándole la tarjeta magnética, sin molestarse en esbozar siquiera una sonrisa. Piso 3. Habitación 312. El ascensor está a su derecha. No contamos con servicio de acompañamiento para el equipaje. A menos que sea estrictamente necesario, Marco asintió sin decir nada. No llevaba maletas. Solo su vieja mochila al hombro. Agradeció en voz baja y se encaminó hacia el elevador con paso tranquilo, antes de entrar. Se detuvo un segundo y giró levemente la cabeza para contemplar el lobby desde otro ángulo. El mármol reluciente bajo los focos cálidos, los cuadros costosos que adornaban las paredes, los sillones de terciopelo donde un par de huéspedes conversaban en voz baja. Todo seguía igual, solo que ahora él era el extraño. Sonrió para sí, nostálgico, y presionó el botón del ascensor. Los sillones de cuero importado, el mármol pulido, las lámparas colgantes, todo estaba exactamente como él lo había diseñado meses atrás, cuando decidió adquirir aquel hotel como parte de su expansión inmobiliaria. Sí, ese era su hotel, pero nadie lo sabía. Al menos, no todavía. Ya en la habitación, dejó la mochila sobre la cama con cuidado y se acercó a la ventana. Afuera, el jardín se bañaba con la luz dorada del atardecer, convirtiéndose en un remanso de calma. El aire parecía más liviano allí, casi como si el tiempo se detuviera mientras observaba el paisaje. Pensó en el recibimiento que había recibido, en cómo los empleados trataban a los huéspedes que parecían comunes, en cómo una simple recepcionista podía definir la diferencia entre una experiencia inolvidable y una decepcionante, y supo que, esa noche, más que descansar, observaría. Fue una humillación silenciosa, pero reveladora. Marco sacó una pequeña libreta de su mochila. La abrió con calma y escribió algunas líneas con trazo firme. Valeria, recepcionista, actitud altiva, juzga por apariencias. No ofrece alternativas ni amabilidad. Suspiró, cerrando la libreta con un leve clic. Aquella semana sería larga, pero necesaria. Tenía mucho por observar. Y aún más por aprender sobre el personal, que representaba su nombre y su marca frente al mundo. Nadie lo sabía, pero el dueño del Hotel Real del Valle acababa de registrarse como un huésped cualquiera. A la mañana siguiente, Marco bajó temprano al comedor. Vestía la misma chaqueta de mezclilla del día anterior, sin cambios aparentes. No llevaba prisa, pero sus ojos estaban atentos a cada detalle, el saludo del camarero, la disposición de las mesas. La calidez, no falta de ella, en las sonrisas. Del equipo de servicio, había venido a desayunar, sí, pero sobre todo, había venido a mirar y a recordar que, a veces, el verdadero lujo no está en las paredes, sino en las personas que las habitan. Llevaba puesto su sombrero de ala caída, que le cubría parcialmente el rostro. Caminaba con serenidad, saludando con cortesía a cada persona que cruzaba en su camino, pero la mayoría apenas le devolvía el saludo, algunos con un gesto seco, otros simplemente lo ignoraban. El desayuno Buffett estaba dispuesto con esmero, frutas frescas cortadas con precisión, pan recién horneado aún tibio, jugos naturales, servidos en jarras de cristal, y un rincón con platos calientes que desprendían un aroma reconfortante. Marco tomó una bandeja y comenzó a servirse con calma, sin prisa, como quien disfruta tanto del momento como de la observación. Cuando terminó, buscó una mesa junto a la ventana. Una de esas que ofrecían vista directa al jardín matinal bañado por la luz tenue del sol. Pero justo cuando estaba por sentarse, una voz cortante lo detuvo desde atrás. «Disculpe, señor, esa zona está reservada para huéspedes preferenciales». Marco se volvió lentamente. Frente a él, una camarera de rostro serio lo miraba con la misma expresión que había visto en la recepcionista la noche anterior, juicio envuelto en educación forzada. Él sonrió con amabilidad. «Oh, perdón, no vi el letrero, está junto a la florera, en la esquina», dijo ella, señalando un cartel pequeño casi oculto tras un ramo decorativo. «Gracias», respondió, sin perder la calma. «Buscaré otra mesa», y mientras se alejaba, no pudo evitar pensar que esa era exactamente la clase de actitud que pensaba erradicar. «Esa área está reservada para huéspedes de categoría premium», dijo Valeria, con los brazos cruzados y la mirada firme en Marco. La observó con gentileza, sin perder la compostura. «No vi ningún cartel, pero no hay problema. Puedo sentarme en otro lugar. Le agradecería que se ubicara en la parte central del salón», añadió ella, señalando una mesa junto a la puerta. Lejos de la vista al jardín, él asintió sin discutir. Se dirigió con calma a la mesa indicada y tomó asiento en silencio. Mientras comía, observaba cada movimiento, cada gesto. Prestó atención al comportamiento de los meseros, a la manera en que servían, a su tono con los distin. Y cuanto más veía, más entendía por qué tenía que estar allí. Pero tampoco esperaba ser tratado con desprecio. Unos minutos después, 2 mujeres extranjeras ingresaron al comedor.
Vestían ropa de marca y hablaban en inglés con acento claro y gestos seguros. Valeria, al verlas, reaccionó de inmediato, caminó con prisa hacia ellas. Las saludó con entusiasmo y las condujo personalmente a una mesa junto a la ventana, la misma que minutos antes le había negado a Marco. Con una sonrisa brillante, les ofreció café, les habló en inglés fluido y se aseguró de que estuvieran cómodas. Era otra mujer, otro tono, otro trato. Marco la observó con serenidad, sin una sola palabra. No frunció el ceño. No se sintió humillado. Solo lo confirmó. Había visto ese tipo de comportamiento demasiadas veces. Personas que trataban mejor a quienes llevaban un apellido extranjero o un bolso costoso, mientras despreciaban a los que no encajaban en su idea de cliente valioso. No necesitaba rabia, necesitaba memoria, y lo que Valeria no sabía era que cada gesto que ignoraba, cada palabra condescendiente, cada sonrisa selectiva, ya estaba siendo registrada por quien tenía, a quienes aparentaban riqueza, ignorando por completo el valor de la humildad y la cortesía verdadera. Al terminar su desayuno, Marco se acercó con tranquilidad al área de recepción. Valeria lo vio aproximarse y soltó un suspiro leve, cargado de fastidio contenido. ¿En qué puedo ayudarlo?, preguntó con tono impersonal. Sin mirarlo del todo, quisiera saber si el hotel cuenta con algún servicio de transporte hacia el centro, preguntó él, siempre cortés. Claro, pero solo está disponible para huéspedes con reserva ejecutiva, respondió ella de inmediato, con una sonrisa que no alcanzó los ojos. Como usted hizo check-in con un plan estándar, no aplica. Pero puede tomar un taxi afuera por su cuenta, Marco asintió. Sin inmutarse, entiendo. Gracias, y se giró con la misma serenidad con la que había llegado. Cuando Marco se alejó del mostrador, su expresión no mostraba enojo, solo una tranquila determinación. No necesitaba levantar la voz para hacerse escuchar. Tenía otro tipo de poder, el que observa, anota y espera el momento justo para actuar. En su rostro se dibujaba una mezcla de nostalgia y reflexión. Había pasado el día caminando, observando, recordando por qué había decidido invertir no solo en edificios, sino en personas. Esa noche, al regresar al hotel, notó que en la recepción había cambiado el turno. Un joven de rostro amable, con la placa que decía Diego, estaba ahora detrás del mostrador. Buenas noches, señor. ¿Cómo estuvo su día?, preguntó con una sonrisa genuina. Tranquilo. Muy agradable. Gracias por preguntar, respondió. Marco, valorando sinceramente el gesto, subió a su habitación en silencio. Ya dentro, dejó la mochila a un lado, encendió la lámpara del escritorio y sacó su libreta. Con calma, escribió: Diego, recepción nocturna. Actitud amable. Escucha. Se interesa luego. En una nueva línea, Valeria continúa juzgando, por la apariencia. Niega servicios sin ofrecer alternativas. Trato desigual. Cerró la libreta con cuidado. Para muchos, solo era un huésped más. Pero cada palabra que escribía era una decisión futura en construcción. Consultó la política interna del hotel en una carpeta junto a la libreta. Y apoyó la pluma con un suspiro. No se trataba de castigar ni de vengarse. Se trataba de entender qué estaba ocurriendo realmente entre los muros de aquel lugar que él mismo había levantado con tanto cuidado, casi con amor. Esa noche, al asomarse por la ventana, su mente viajó al pasado. Recordó sus años de juventud, cuando recorría todo México con una guitarra al hombro, durmiendo en posadas humildes, comiendo donde lo alcanzaba el dinero y soñando con un futuro que parecía imposible. En aquellos días, lo que más valoraba no era la suavidad de las sábanas ni el número de estrellas de un hotel. Era el trato humano, la sonrisa del recepcionista, la calidez del mesero, la sensación de sentirse bienvenido, incluso sin un centavo en el bolsillo. Y ahora tenía en sus manos la oportunidad de devolver esa dignidad a otros. Pero antes, debía enfrentar la verdad, mirarla de frente, sin excusas, sin adornos. El hotel necesitaba un cambio profundo. Y el de oculto tras una identidad común estaba dispuesto a descubrir cada rincón de esa verdad que pocos querían ver. Era media mañana cuando Marco decidió bajar al jardín para respirar aire fresco. Llevaba su cuaderno bajo el brazo y una taza de café humeante en la mano. No estaba componiendo canciones, pero sentía la misma urgencia de escribir. Solo que ahora sus palabras no nacían de la música, sino de la observación. Y, en cierto modo, también eran una forma de arte. Él cruzó el sendero de piedras lentamente, dejando que el sol templado acariciara su rostro. Se sentó bajo una pérgola, cubierta de bugambilias en flor, donde la sombra dibujaba formas suaves sobre la mesa de madera. Abrió su libreta. El aire olía a césped recién regado y a jazmín. La elegancia no sirve de nada si se olvida la empatía, escribió.
Y siguió anotando en silencio, con el mismo cuidado con el que años atrás elegía las palabras de sus canciones. Solo que ahora, su melodía era otra, la de una verdad que no todos estaban listos para escuchar. Claro, aquí tienes una versión reescrita con un el hotel necesitaba un cambio profundo. Y el oculto, tras una identidad común, estaba decidido a descubrir cada rincón de esa realidad, sin filtros ni apariencias. Era media mañana cuando Marco bajó al jardín en busca de aire fresco. Llevaba su cuaderno bajo el brazo y una taza de café caliente entre las manos. Sentía la necesidad de escribir, aunque no fueran versos ni melodías. En esos días, sus palabras no nacían del arte, sino de la observación silenciosa. Y sin embargo, eran igual de necesarias. Cruzó con calma el sendero empedrado hasta llegar a una pérgola envuelta en enredaderas floridas. Las bugambilias caían en cascada desde el techo y la brisa suave movía sus pétalos con delicadeza. Se sentó en un banco de madera, dejó la taza sobre la mesa y abrió su libreta de allí. En ese rincón tranquilo del hotel que él mismo había mandado construir, comenzó a escribir no como dueño, sino como testigo. Porque a veces, para cambiar el rumbo de algo tan grande, hay que volver a escuchar el murmullo de lo pequeño. Por supuesto, aquí tienes una versión reescrita con un desde la pérgola cubierta de bugambilias. Marco tenía una vista parcial del edificio y podía ver a algunos empleados moviéndose por el jardín y los pasillos laterales, mientras anotaba impresiones sobre el ambiente del hotel. Un sonido apenas audible lo sacó de sus pensamientos, un sollozo, suave, contenido, casi imperceptible. Frunció el ceño y dejó la pluma sobre la libreta. Se levantó con cautela y caminó en dirección al seto de donde provenía el sonido. Al rodearlo, descubrió una escena que lo conmovió de inmediato. Una joven empleada de limpieza estaba sentada en un banco junto al cobertizo de jardinería. Lloraba en silencio, con la cabeza gacha y los hombros encogidos. Sus manos temblaban, mientras sostenía un celular que parecía ser tanto su consuelo como su carga. Marco dudó por un instante, sin querer invadir su espacio, pero su humanidad fue más fuerte que la prudencia. ¿Te encuentras bien?, preguntó con voz suave. Sin acercarse demasiado, la joven levantó la vista, sorprendida. Sus ojos enrojecidos se encontraron con los de aquel hombre de sombrero y chaqueta sencilla. No lo reconocía, pero algo en su mirada le transmitió calma. ¿Te encuentras bien?, preguntó Marco con voz suave, sin apurarla. La joven alzó la mirada. Tenía los ojos llenos de lágrimas. Al notar que la habían descubierto, se limpió la cara rápidamente, avergonzada. Perdón, señor, no quería molestar. Solo necesitaba un momento, murmuró, bajando la vista. No me molestas en lo absoluto, respondió Marco con calidez. ¿Quieres hablar? Ella dudó unos segundos. Pero había algo en la voz de aquel hombre, algo sincero, humano, sin pretensiones, que le dio confianza. Asintió levemente, tras un suspiro tembloroso. Comenzó a hablar. Mi hijo está enfermo. Está internado en el hospital desde hace 3 días. Esta mañana me llamaron para decir que los medicamentos que necesita no están cubiertos por el seguro. Son caros, muy caros. Y yo no tengo cómo pagarlos. Sus manos apretaban el teléfono como si fuera su último salvavidas. Intenté hablar con la encargada de personal para pedir un adelanto, o aunque sea unos días libres para ir a verlo, pero me dijeron que si falto, sin justificar con documentos, me descuentan el día. Y si insisto, pueden suspenderme. Marco la escuchaba en silencio. No con lástima, sino con respeto. Con ese tipo de atención que pocas veces ella había sentido en ese lugar, en ese momento. Supo que estaba viendo una parte del hotel que no aparecía en los informes ni en los belencis. Una parte mucho más real. No tengo cómo pagarlos, dijo ella, con la voz quebrada. Marco sintió un nudo en el estómago. La joven no debía tener más de 25 años. Su rostro, aún marcado por las lágrimas, reflejaba una mezcla de miedo, impotencia y amor desesperado. Su voz era frágil, pero la angustia la sostenía con fuerza. Él no lo pensó 2 veces. Con suavidad, metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un pequeño sobre que solía llevar con algo de efectivo. Lo extendió hacia ella. No digas nada. Tómalo como un préstamo, si así lo prefieres. Pero por favor, compra lo que tu hijo necesite. Ella lo miró con los ojos aún más llenos que antes. Negó con la cabeza, entre sollozos. No puedo aceptarlo, señor, ni siquiera lo conozco. Marco sonrió con ternura. Yo tampoco te conozco. Y aún así, me duele verte así. Hizo una pausa breve y añadió con una sinceridad que no se puede fingir. A veces, la ayuda más necesaria viene de quienes menos esperas. No porque lo merezcas o no, sino porque simplemente es lo correcto. La joven tomó el sobre con manos temblorosas, sin poder conte. No tengo cómo pagarlos, susurró la joven,
Con la voz rota por la desesperación, Marco sintió un nudo en el estómago. No debía tener más de 25 años. Su aspecto era sencillo. Pero lo que más le impactó fue la angustia en sus ojos. Sin pensarlo 2 veces, metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un sobre abultado con billetes. Siempre llevaba algo de efectivo. Por costumbre. No digas nada, dijo, mientras le tendía el sobre. Tómalo como un préstamo, si eso te hace sentir mejor. Pero compra lo que tu hijo necesite. No puedo aceptarlo, señor, ni siquiera lo conozco. Yo tampoco te conozco a ti, y aún así. Me duele verte así. Guardaron silencio un momento. Solo se escuchaba el respirar tembloroso de ella y el murmullo lejano de la calle. Marco desvió la mirada, incómodo con su propia emoción. A veces, la ayuda llega de quien menos esperamos. Ella, con las lágrimas empañándole la vista. Aceptó el sobre con manos temblorosas. Apenas logró susurrar un gracias. Marco no respondió. Solo le dedicó una leve sonrisa antes de regresar a su banca bajo la pérgola. Como si nada hubiera ocurrido. Lo que ninguno de los dos sabía era que una cámara de seguridad había captado toda la escena desde un ángulo discreto. No había audio, pero la imagen era nítida, el misterioso huésped consolando a una empleada angustiada, tendiéndole algo con un gesto sereno y compasivo, en el hotel. Aunque nadie dijo una palabra en voz alta, el video ya comenzaba a circular en algunos teléfonos. Las miradas cómplices y los silencios hablaban por sí solos. Esa misma tarde, Valeria se cruzó con la joven del servicio de limpieza en uno de los pasillos. Esta vez, la muchacha no lloraba. Su rostro, aunque cansado, mostraba una calma nueva, una especie de alivio silencioso. ¿Qué te pasa?, preguntó Valeria con tono sarcástico. ¿Se te pasó el drama? Me ayudaron, respondió la joven. Sin alterarse y sin entrar en detalles, Valeria frunció el ceño, claramente intrigada. ¿Quién? ¿El gerente? No. ¿Un huésped? ¿Qué huésped?, insistió Valeria. Ahora con la ceja alzada, la joven dudó apenas un instante. Luego murmuró, uno que siempre lleva sombrero y anda con una chaqueta de mezclilla. Disculpe, señor. ¿Usted es músico? Marco levantó la vista y sonrió, con esa calma que lo caracterizaba. A veces respondió. ¿Por qué lo preguntas? Una compañera me dijo que usted le cantó una canción a su hijo en un evento benéfico hace años. Dice que no lo ha olvidado. Marco bajó la mirada por un instante. Como si escarbara en la memoria, tal vez dijo con suavidad, hay cosas que uno hace con el corazón, y no espera que alguien las recuerde. El camarero asintió, claramente conmovido, y se alejó en silencio. Marco volvió a su cuaderno, retomando las líneas que había estado escribiendo. Pero sin que él lo supiera, el rumor ya comenzaba a esparcirse por todo el hotel. Algunos empleados empezaban a preguntarse quién era realmente ese huésped del sombrero gastado. Los modales impecables, y la mirada serena que parecía verlo todo, pero juzgar nada, la bondad, sin proponérselo. Estaba a punto de levantar la cortina sobre su verdadera identidad. El reloj marcaba las 7:30 de la noche cuando Marco decidió bajar al restaurante del hotel. Se había duchado, peinado con esmero, y aunque mantenía su estilo sencillo, había algo en su presencia que imponía respeto y despertaba curiosidad. Vestía una camisa blanca, impecablemente planchada, con el cuello abierto con naturalidad. Un pantalón de lino oscuro caía con suavidad sobre sus zapatos bien lustrados. Y, como siempre, su sombrero descansaba sobre su cabeza, inclinado levemente hacia adelante, cubriéndole los ojos con un aire de discreta elegancia. El restaurante, El Olivo, uno de los espacios más exclusivos del Hotel Real del Valle, brillaba con luces tenues, copas de cristal y un murmullo elegante de conversaciones pausadas entre los comensales. Las miradas comenzaron a girarse lentamente hacia la El Olivo. Era uno de los orgullos del Real del Valle. Su menú gourmet y la iluminación cálida lo convertían en un lugar codiciado tanto por los huéspedes más exigentes como por visitantes distinguidos de la ciudad. Aquella noche, varias mesas estaban ocupadas por parejas bien vestidas y ejecutivos que conversaban en voz baja. Entre copas de vino y platos presentados con precisión casi artística, Marco pidió una mesa para uno. El maitre, con una amabilidad genuina, lo condujo hasta un rincón junto al ventanal, lejos del bullicio, donde las luces de la ciudad titilaban a lo lejos. A diferencia de Valeria, este empleado no juzgaba por las apariencias. Su trato fue respetuoso, atento, casi cómplice. Le entregó el menú con una sonrisa sincera y le ofreció un par de recomendaciones sin condescendencia. Como quien reconoce en el otro algo más que un simple cliente, Marco agradeció con una inclinación leve de la cabeza. Luego, mientras elegía con discreción, Marco sacó su libreta, esa que siempre llevaba consigo, y comenzó a escribir unas líneas mientras esperaba su cena. Era un hábito que lo acompañaba desde hacía años, registrar momentos, reflexiones, gestos que merecían no ser olvidados.
El episodio con la joven del servicio de limpieza aún le rondaba la mente, no por vanidad ni orgullo, sino por la forma en que la gratitud sincera de ella le había tocado el alma. Había algo profundamente humano en ese intercambio silencioso. Marco sabía que los actos de bondad, los verdaderos, hablaban más de una persona que cualquier fortuna o reconocimiento. Poco después, el camarero llegó con su pedido, salmón con costra de hierbas finas, acompañado de un risotto al limón. Un platillo aparentemente sencillo, pero preparado con una precisión que revelaba cuidado y respeto por los detalles. El plato, aunque sencillo, estaba preparado con maestría. Marco comía con calma, saboreando cada bocado como si tuviera todo el tiempo del mundo. Mientras tanto, su mirada recorría el restaurante con curiosidad tranquila, deteniéndose en detalles que para otros pasaban desapercibidos. Al fondo, en una mesa apartada, un grupo de 4 personas conversaba con entusiasmo contenido. Entre ellos, una pareja no dejaba de mirarlo. Al principio, Marco no lo notó, pero cuando terminó su cena y comenzó a tararear, casi sin darse cuenta, una suave melodía que le venía del alma, el ambiente en esa mesa cambió. ¿Lo escuchaste?, susurró la mujer, inclinándose discretamente hacia su esposo. Esa canción, Marco. Sus ojos se nublaron de emoción, como si acabara de escuchar algo que creía perdido en el tiempo. Su esposo también lo miraba, con una mezcla de sorpresa y reconocimiento, como si aquel tarareo hubiera abierto una puerta del pasado que no esperaba volver a cruzar. Marco, con la mirada perdida en algún punto del ventanal, seguía tarareando, ajeno a la pequeña conmoción que comenzaba a formarse a unos metros de distancia. En el jardín exterior, Marco murmuraba suavemente la letra de Si no te hubiera sido, una de sus composiciones más reconocidas. No lo hacía para ser escuchado, ni mucho menos para llamar la atención. Era más bien un susurro íntimo, una melodía que brotaba desde lo más profundo de su alma. Tararear era su manera de pensar, de ordenar emociones, de reconectarse consigo mismo, pero aunque su intención era pasar desapercibido, no lo logró del todo. Desde la mesa del fondo, el hombre que lo observaba sacó discretamente su celular y comenzó a grabar. Amplió la imagen hasta enfocar el rostro de Marco. La duda cruzó su mirada, tensa y expectante. Reprodujo unos segundos del video y se lo mostró a su esposa, quien contuvo el aliento. ¿Y si es él? ¿El Buki?, murmuró el hombre, apenas moviendo los labios. No lo creo, respondió ella, con los ojos fijos en Marco. ¿Qué haría aquí, solo vestido así? Ambos volvieron a mirar al hombre del sombrero, que en ese momento levantaba la vista hacia las luces tenues del jardín, completamente ajeno al revuelo silencioso que acababa de provocar. ¿Vestido así?, insistió la mujer, aún incrédula. ¿Y por qué no?, respondió su esposo, sin apartar la vista. Mira cómo canta desigual. Es él. En ese preciso momento, Valeria apareció por la puerta del restaurante. Había terminado su turno, pero solía pasar a supervisar los últimos detalles antes de retirarse. Su presencia siempre era firme, controladora. Al ver a Marco sentado en la mesa del rincón, frunció el ceño de inmediato. Le incomodaba verlo allí. Aquel huésped, al que ella había etiquetado como un don nadie por su ropa sencilla, ocupaba una de las mejores mesas del restaurante más exclusivo del hotel. Algo dentro de ella se revolvió, se acercó al maitre con el tono seco que usaba cuando quería dejar clara su autoridad. ¿Por qué permitieron que ese hombre cenara aquí?, inquirió, sin molestarse en bajar la voz. ¿Tenía reserva? El maitre la miró con calma, sin dejarse intimidar. Por supuesto. Señorita Valeria, está registrado como huésped premium. Todo en orden. Valeria apretó los labios. Por dentro, algo no le cuadraba, pero por fuera, solo asintió brevemente, intentando ocultar su molestia. Está registrado como huésped, respondió el maitre con cortesía profesional, y pagó con tarjeta dorada. Ha sido uno de los clientes más tranquilos que hemos tenido, pero Valeria no quedó satisfecha. Algo en ella insistía en mantener el control. Sin saludar, se dirigió directamente a la mesa de Marco, su expresión seria y su tono impersonal. Señor, disculpe, este restaurante es de acceso restringido para huéspedes con plan ejecutivo. ¿Podría indicarme si cuenta con ese tipo de reserva? Marco alzó la vista con tranquilidad. Su mirada no tenía rastro de molestia, solo una serena curiosidad. No, lo sé con certeza, respondió, pero nadie me mencionó ninguna restricción al hacer el check-in. Me atendieron muy bien aquí. Tal vez haya sido un malentendido. Valeria respiró hondo, intentando mantener la compostura. Le agradecería que, en el futuro, cenara en el restaurante del primer piso, que es el designado para ese. Marco asintió, sin perder la amabilidad en el rostro. Por supuesto. No quiero causar inconvenientes. La cafetería del lobby es más adecuada, dijo Valeria, remarcando la última palabra con una sonrisa forzada. El silencio que siguió fue incómodo y denso.
Desde la mesa del fondo, el grupo que ya venía observando a Marco no perdió detalle. Uno de ellos, disimuladamente, continuaba grabando con su celular. Captando cada segundo de aquel intercambio, Marco no respondió de inmediato. Se tomó unos segundos, como si saboreara las palabras antes de pronunciarlas. Luego, con una sonrisa tranquila, dijo: gracias por la sugerencia, pero me sentí muy a gusto aquí esta noche. La comida ha sido excelente y el personal muy amable. Valeria se mordió el labio inferior. No esperaba una respuesta tan educada, ni tan firme. Durante un instante pareció vacilar, pero enseguida recuperó su postura rígida. Sin decir una sola palabra más, giró sobre sus tacones y se alejó, dejando tras de sí una estela de tensión y orgullo herido. El maitre, desde su puesto, intercambió una mirada rápida con Marco, como agradeciéndole la dignidad con la que había manejado la situación. Marco Antonio Solís, susurró alguien en la mesa del fondo, con los ojos clavados en la pantalla del celular. Algunos aún dudaban, pero el video ya se viralizaba sin control. La imagen del hombre del sombrero, tarareando su propia canción y respondiendo con elegancia a un intento de humillación, comenzaba a inundar redes sociales y chats internos del hotel. Mientras tanto, Marco terminó su café con la misma serenidad de siempre. Agradeció al camarero con una leve inclinación de cabeza y se levantó despacio, sin apuro. Caminó por el restaurante como si nada hubiera pasado, ignorando que su rostro estaba recorriendo miles de pantallas en ese mismo instante. Ya en su habitación, encendió la televisión. Más por costumbre que por interés. El sonido quedó de fondo, apenas un murmullo lejano. Se tumbó en la cama, sacó su libreta y escribió unas líneas más, como cada noche: la soberbia ciega. La humildad abre los ojos de quienes saben mirar. La canción despertó la verdad, aunque aún nadie sepa del todo quién soy. Con esa última frase, Marco cerró su libreta y dejó que el silencio lo envolviera. Mientras el mundo digital comenzaba a arder en conjeturas sobre su identidad, él dormía tranquilo, ajeno al revuelo que su voz y su gesto habían desatado. Pero el destino ya se movía, y muy pronto. Su presencia en el Real del Valle dejaría de ser un misterio. La mañana siguiente amaneció con una energía distinta. El sol bañaba los ventanales. Con su luz habitual, los camareros preparaban el desayuno con la misma precisión de siempre y los huéspedes bajaban uno a uno con sus rutinas intactas. Pero algo imperceptible se movía por los pasillos, como un rumor que caminara con pasos suaves. Los empleados hablaban entre susurros, los celulares vibraban en bolsillos y bandejas. Y en más de una pantalla se repetía el mismo video. El hombre del sombrero, su voz reconocible, la dignidad con la que enfrentó la incomodidad. Una historia que ya no podía detenerse. Aparecía en el video con su sombrero ligeramente inclinado y esa mirada profunda que parecía atravesarlo todo. Aunque la calidad de la grabación no era perfecta. Su voz era inconfundible, era él. Diego, no lo podía creer. Lo había atendido varias veces en recepción. Le había entregado la llave, respondido con cortesía, deseado buenas noches. Y nunca ni por un instante imaginó que aquel hombre de modales tranquilos y vestimenta sencilla fuera él, el mismísimo Vi. Con el corazón acelerado, volvió a reproducir el video. Lo observó una vez más, ahora con otros ojos, notando detalles que antes le habían pasado desapercibidos. En la parte inferior de la pantalla, los comentarios se acumulaban a toda velocidad. Esa voz no se confunde con ninguna otra. Solo él canta con esa melancolía, con ese dolor suave que parece abrazarte. ¿Qué haría en un hotel como cliente común? ¿Será que buscaba anonimato? O quizá algo más, ¿estará probando algo? Decía una voz, apenas audible. Mientras tanto, en otro sector del hotel, Valeria revisaba sus correos en la tablet, de pie junto al mostrador de administración. Iba concentrada, pero se detuvo en seco al escuchar murmullos cerca de la cafetería. Dos camareras hablaban en voz baja, casi en susurros. Dicen que es él de verdad. ¿Te imaginas? ¿Y si es el dueño del hotel? SHH. ¿Qué Valeria nos puede oír? Demasiado tarde, con el ceño fruncido y pasos decididos, Valeria se acercó. ¿De qué están hablando?, preguntó, en tono cortante. Las dos empleadas se sobresaltaron. Una de ellas, visiblemente nerviosa, tartamudeó. «Desde un video que está circulando, señorita». «¿De un cliente? ¿Qué cliente?», insistió Valeria, ahora claramente irritada. La otra, un poco más valiente, sacó el celular de su bolsillo y, sin decir palabra, se lo mostró. En la pantalla, el video reproducía la escena del restaurante. Marco, con su sombrero característico, tarareando con la voz cargada de nostalgia. Luego, la conversación con ella, captada desde lejos. Aunque el audio era tenue, la imagen hablaba por sí sola. Valeria palideció ligeramente. Su rostro permaneció inmóvil, pero sus ojos revelaban el impacto. «¿Quién grabó esto?», murmuró casi para sí misma. Las camareras no respondieron. Solo intercambiaron una mirada tensa.
Y mientras el video seguía su curso, con cientos de comentarios apareciendo al pie de la imagen. La figura de Marco, ese huésped que Valeria había subestimado, comenzaba a convertirse en algo mucho más grande de lo que cualquiera allí había imaginado. Valeria observó el video con escepticismo. Al principio, el hombre sentado en el restaurante le pareció un desconocido cualquiera. Pero en cuanto comenzó a cantar, algo en ella se quebró. Su expresión se transformó por completo. No puede ser, susurró, con los ojos clavados en la pantalla. Volvió a reproducir el video. Una vez. Luego otra. Y otra más, no había duda, era él. Marco Antonio Solís. El mismo hombre al que había menospreciado unas horas antes, el que había sido tratado como un intruso, el que había sido juzgado por su ropa sencilla y su aspecto sin pretensiones. La tensión aumentó aún más cuando el gerente del hotel, el señor Herrera, recibió una llamada urgente desde la sede administrativa de la cadena. ¿Es cierto que Marco Antonio Solís está hospedado ahí?, preguntaron al otro lado de la línea, con tono serio. Necesitamos confirmación inmediata. Es uno de nuestros socios mayoritarios. Herrera sintió que el alma se le caía a los pies. ¿Marco Antonio?, balbuceó, confundido. Aquí. Colgó, sin responder, y se dirigió con rapidez al sistema de huéspedes. Tecleó con manos temblorosas. Ahí estaba, Marco A. Solís, registrado discretamente con un plan estándar. Sin ningún requerimiento especial, ni privilegios, ni escoltas, ni advertencias. Releyó la información 1, 2, 3 veces, como si no pudiera creer lo que veía. El nombre estaba ahí, frente a él, en letras frías, mientras su mente hervía de confusión con el revuelo. Creciendo minuto a minuto, dentro del edificio, la atmósfera se volvió tensa y expectante. Uno de los botones, visiblemente nervioso, se le acercó con cautela. Disculpe. Señor, ¿puedo hacerle una pregunta? Marco levantó la vista y asintió con amabilidad. Claro. El joven tragó saliva. ¿Es usted? Usted es el Buki, ¿verdad? Marco esbozó una sonrisa cómplice, casi traviesa. ¿Y tú qué crees? El muchacho soltó una risa nerviosa. Esa respuesta, elegante y ambigua, bastó como confirmación. Sin perder tiempo, salió corriendo a contárselo a sus compañeros. En cuestión de minutos, los murmullos comenzaron a extenderse por cada rincón del hotel como pólvora. Las redes sociales, por su parte, ya hacían lo suyo. El video circulaba sin control, acumulando reproducciones, comentarios y reacciones. La noticia estaba a punto de explotar. La noticia ya había cruzado fronteras. Algunos medios internacionales comenzaban a hacerse eco del rumor, mientras la frase Marco, el Buki, en hotel incógnito, se convertía en tendencia global en cuestión de horas. El gerente Herrera, con el rostro sudoroso y las sienes palpitando, convocó una reunión de emergencia con todo el equipo directivo. La sala de conferencias se llenó rápidamente de rostros preocupados. Susurrando entre sí, Valeria entró en silencio. Tenía el rostro pálido, los labios apretados y las manos temblorosas. Se sentó sin decir una palabra, con la mirada perdida. En su mente, una película dolorosa se reproducía en bucle. Cada palabra que le dijo, cada gesto altivo, cada mirada de desdén que le lanzó al hombre que ahora sabía que no solo era una estrella internacional, sino también el socio mayoritario silencioso del hotel. El verdadero dueño del lugar donde ella creía tener poder. Necesitamos confirmar si es cierto, dijo el gerente Herrera, con tono grave. Si de verdad es él, debemos prepararnos para una posible avalancha de prensa allí, sobre todo para enfrentar las consecuencias de cómo fue tratado. Valeria no pudo sostener por más tiempo el peso de la culpa. Apretó los labios con fuerza y bajó la cabeza. Sintiendo como el calor de la vergüenza le subía por el rostro, sabía que lo que venía no sería fácil. Pero aún no imaginaba la magnitud de la lección que el destino le tenía reservada. El amanecer del día siguiente llegó cargado de tensión. En cada rincón del hotel se respiraba expectativa, miedo y un silencio espeso que presagiaba un giro inevitable. La instrucción había sido clara, todos debían asistir. Sin excepción, Valeria no había pegado ojo en toda la noche. Su rostro lucía aún más pálido de lo habitual, y su postura rígida la delataba. Era evidente que la ansiedad la estaba devorando por dentro. Durante horas había repasado cada uno de sus encuentros con Marco. La humillación en la recepción, la negativa a brindarle servicios básicos, el tono altivo con él, que lo trató en el restaurante. Todo eso ahora le ardía en el pecho como una marca de fuego. A las 5 en punto, las puertas del salón principal del hotel se abrieron y comenzaron a llegar los empleados, meseros, camareros, botones, mucamas. Todos con la misma mezcla de curiosidad, preocupación y nerviosismo reflejada en los rostros. Nadie sabía exactamente qué esperar, pero algo estaba claro. Ese día cocineros, personal administrativo, todos fueron ocupando sus lugares frente a un pequeño estrado improvisado.
equipado con un micrófono y una pantalla de fondo. El murmullo inicial se fue apagando poco a poco, sustituido por un silencio expectante. Valeria fue de las últimas en llegar. Se deslizó hasta una silla en la esquina más discreta de la sala, con la esperanza de pasar desapercibida. Su espalda recta y las manos entrelazadas delataban su tensión. Y entonces, Marco entró, el ambiente cambió de inmediato. El silencio fue absoluto, casi reverencial. Todas las miradas se posaron en él. Algunos empleados lo observaban con admiración contenida, otros con el peso visible de la culpa, la mayoría con una mezcla de asombro y respeto. Ya no era el huésped misterioso con ropa sencilla. Ya no había lugar para dudas. Había sido subestimado, ignorado o simplemente admirado desde lejos, sin que nadie se atreviera a confirmar lo que en el fondo sospechaban. Ahora, ya no era posible mirar hacia otro lado. Vestía como siempre, sencillo, sin ostentación, pero con una elegancia innata que no se compra ni se finge. Caminó hasta el estrado con paso sereno. Saludó con una leve inclinación de cabeza y tomó el micrófono. Muy buenas tardes a todos. Su voz, profunda y pausada, rompió el silencio con una autoridad tranquila. No intimidaba, pero exigía ser escuchada. Maletas caras, O'Neill dijo, haciendo una breve pausa. Sus ojos recorrieron la sala hasta detenerse en el fondo, donde Valeria intentaba volverse invisible. Su mirada se cruzó con la de ella. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Valeria apenas pudo sostenerle la vista antes de bajarla con vergüenza. No estoy aquí para humillar a nadie, prosiguió Marco con la misma calma. No vine a señalar con el dedo. Vine a aprender. Y también a compartir algo que creo importante. Guardó silencio un segundo, dejando que sus palabras calaran. Porque el verdadero lujo no está en las instalaciones, ni en los muebles costosos, ni en el mármol del Abbey. El verdadero lujo está en cómo tratamos a las personas. Ahí empieza y termina todo. En ese momento, el gerente Herrera se levantó lentamente al lado del estrado. Asintió con solemnidad, reconociendo tanto la verdad de aquellas palabras como la necesidad de cambiar. No necesito decir quién soy, continuó Marco, con serenidad. Algunos ya lo saben, otros lo sospechaban, pero no estoy aquí como artista. Estoy aquí como cliente. Y también como dueño. Porque este hotel es parte de mí. Y lo será aún más si cada uno de ustedes decide convertirlo en algo mejor que hizo. Una pausa breve, dejando que cada palabra se asentara. Un lugar mejor no solo para los ricos o los famosos, sino para cualquier persona que cruce esas puertas. Sus palabras cayeron como gotas firmes sobre una tierra seca. En el salón se hizo un silencio denso, casi reverente. Algunos empleados bajaron la cabeza conmovidos, conscientes de lo que aquello significaba. Otros comenzaron a aplaudir con timidez, aún procesando la magnitud de lo que acababan de escuchar. Su corazón seguía latiendo con fuerza, aunque nadie la mencionó por nombre. Valeria sabía que aquellas palabras también eran, para ella, le hablaban directo al alma, como un espejo que no podía evitar mirar. Marco respiró hondo antes de concluir. Tenemos una gran oportunidad aquí. Una oportunidad de cambiar, de crecer, de servir con humildad. Y no hay mayor grandeza que esa. Gracias por su atención. Nos vemos pronto. El salón estalló en aplausos. Algunos tímidos, otros cargados de emoción, pero todos sinceros. Un reconocimiento no solo a sus palabras, sino a la forma en que las había pronunciado. Sin gritos, sin reproches, con la calma y la firmeza de quien ha vivido mucho y aún tiene algo que enseñar. Marco bajó del estrado con una sonrisa serena. Había dicho lo necesario, y eso bastaba. Crea en la bondad. Aquella tarde, el Hotel Real del Valle no solo recibió una lección de hospitalidad, sino de humanidad. Pero lo más intenso aún estaba por suceder, el momento en que Valeria tendría que enfrentarse, por fin, cara a cara con él. El salón comenzaba a vaciarse lentamente. Tras la emotiva intervención de Marco, los empleados salían en silencio, con el alma tocada por sus palabras. Algunos cruzaban miradas cómplices, otros comentaban en voz baja, como si temieran romper el delicado equilibrio que se había formado en el ambiente. Había gratitud en el aire, pero también vergüenza. En el fondo del salón, sentada con la espalda recta y las manos apretadas sobre el regazo, Valeria seguía ahí, inmóvil, respirando hondo, intentando reunir el valor necesario para levantarse y caminar hacia él, hombre al que había juzgado y del que ahora tenía tanto que aprender. Con la espalda tensa y las manos sudorosas, Valeria seguía sentada, incapaz de moverse. Cada segundo que pasaba la anclaba más a la silla. Pero algo en su interior le decía que ya no podía huir. No se trataba de una simple reunión ni de una reprimenda institucional. Era mucho más que eso. Era un momento de verdad, un punto de inflexión en su historia personal. Su orgullo, antes tan firme, comenzaba a resquebrajarse.
La figura, que había despreciado con ligereza, ahora la eclipsaba no por su fama ni por su posición, sino por una humildad tan poderosa que la dejaba sin. Marco seguía en el salón, conversando tranquilamente con el gerente Herrera. Su presencia era serena, sin pretensiones, pero imposible de ignorar. Balbuceó Valeria. Con la voz temblorosa, fui grosera, prejuiciosa, altiva. Lo traté con frialdad, y usted era el dueño. Era usted todo este tiempo. Marco la observaba en silencio. Su mirada no tenía rastro de reproche, solo una compasión serena y profunda. Valeria dijo con suavidad. No vine a este hotel buscando respeto como figura pública. Vine buscando respeto como ser humano. Y eso es algo que todos merecemos, sin importar cómo vestimos o quiénes somos. Ella sintió, con los ojos empañados y las manos temblorosas. Se secó las lágrimas con torpeza, sintiendo cómo se desmoronaban las paredes que tanto había levantado. Me dejé llevar por lo superficial, susurró. Pensé que tenía el control. Que era mejor que otros porque me daban poder, autoridad. Pero ahora me doy cuenta de cuánto me faltaba por entender. Ya no hablaba con tono seco a los huéspedes, ni fruncía el ceño ante quienes no vestían ropa costosa. Su trato se había vuelto más humano, más cercano, más auténtico. Algunos compañeros notaban su transformación con asombro, otros con silenciosa admiración. Una mañana, mientras organizaba unos documentos en la recepción, Valeria sintió una presencia familiar frente al mostrador. Al levantar la vista, lo vio. Allí estaba Marco, apoyado con naturalidad, su clásico sombrero echado ligeramente hacia atrás y una sonrisa serena en el rostro. Buenos días, señorita Valeria, saludó con calidez. Señor Solís, respondió ella con respeto, esta vez sin temor ni rigidez, pero también sin la falsa seguridad de antes. Su voz era firme, sincera, distinta. No en las instalaciones, dijo Valeria con voz suave, sino en la calidez de su gente. Y ahora sé que eso se puede transformar, sonrió con humildad en la mirada. Esa que solo nace después de una verdadera lección de vida. Gracias, la añadió, por no rendirse con nosotros, por no rendirse conmigo. Marco sostuvo su mirada con ternura. Todos tenemos derecho a cambiar, respondió. Lo importante es no dejar pasar la oportunidad cuando llega. En ese momento, el gerente Herrera se acercó con una carpeta en la mano, interrumpiendo con prudencia. Señor Solís, antes de que se retire, quería informarle que ya está todo listo. Respecto a lo que usted solicitó, Marco miró primero a Valeria, luego a Herrera, y asintió con una media sonrisa. Perfecto, dijo. Lo vieron partir en silencio, sin cámaras, sin espectáculo, pero con la certeza de que algo profundo había ocurrido, algo que no necesitaba reflectores para brillar. Una de las mucamas, al verlo cruzar la entrada por última vez, susurró con emoción contenida, ese hombre es una estrella, pero no por su fama, es una estrella por la luz que deja. Y tenía razón. En los días que siguieron, la reputación del Hotel Real del Valle comenzó a elevarse, no por el video viral que había dado la vuelta al mundo, sino por las reseñas sinceras de los huéspedes, que hablaban de un trato cálido, de una atención humana, de algo distinto, auténtico. Había nacido una nueva cultura dentro del hotel, tejida con respeto, humildad y dignidad. Y en el centro de esa transformación permanecía la historia del huésped discreto, vestido con sencillez, que resultó ser, en silencio, el verdadero dueño de todo. Y la historia de la recepcionista que aprendió a mirar con el corazón quedó grabada en la memoria de todos. Porque, al final, el verdadero lujo no está en lo que se muestra por fuera, sino en cómo se trata a los demás. M.Sk, YHR sin K alada alada image pram plik kaere dig ya African style main.